hablamos de la evaluación del recién nacido, vimos una de las complicaciones inmediatas en el parto, que es la asfixia neonatal. Y vamos a ver otra complicación que por supuesto, se puede, mediante imágenes por ultrasonido, se puede determinar la presencia de esta patología en el feto, el problema que se presenta al nacer, que es la espina bífida, que es una malformación. Para poder entender esto, tenemos que entender lo que son los ventrículos cerebrales. Los ventrículos cerebrales son unas cavidades que están en los hemisferios cerebrales. Como ustedes pueden ver en esta proyección, aquí tenemos los ventrículos. Entonces tenemos los ventrículos laterales, un ventrículo en el hemisferio izquierdo, uno en el derecho. Tenemos un ventrículo que es central o medio, ¿verdad? El ventrículo o tercer ventrículo, porque entonces tendríamos los ventrículos laterales, el ventrículo medio, que es este, ¿en dónde se encuentra él? Él se encuentra en el diencéfalo, entre el tálamo y el hipotálamo. Bien, este sería el tercer ventrículo, o sea, la tercera cavidad. El cuarto ventrículo se va a encontrar a nivel de tallo cerebral. Aquí tenemos el cuarto ventrículo que va a estar en el piso, o sea, en la parte inferior de la protuberancia. Porque esto es importante, porque nosotros vamos a tener los acueductos cerebrales, que son estas estructuras que nosotros vemos acá. Los acueductos, como el acueducto de Silvio, adentro ella tiene unas células especializadas que forman un plexo, o sea, es un conjunto de neuronas en estado de gel que tienen unas vellosidades y esa se llama el plexo coroideo, ese conjunto de neuronas. Ellas van a producir lo que es el líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde viene el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo viene de la filtración del plasma, es decir, viene de la sangre sistémica. Recuerden que en todo el cuerpo hay arterias, hay venas, entonces de la sangre arterial que transcurren a través de las arterias vertebrales y cerebrales, entonces vamos a tener que de esa sangre, del plasma de esa sangre, que es la parte sólida, la sangre tiene dos componentes, una parte líquida, que es el suero, y una parte sólida, que es el plasma, que tiene los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, los anticuerpos, etcétera. De ese plasma parte se va a filtrar. ¿Hacia dónde? Hacia ese acueducto y va a formar lo que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo está compuesto por agua, por sodio, por potasio, por los electrolitos y por algunas proteínas que se filtran hacia ella, pero en mucho menor proporción. El aspecto normal del líquido cefalorraquídeo es como agua cristalina. Yo hago énfasis en el líquido cefalorraquídeo porque posteriormente lo vamos a ver en otras patologías. Entonces, este líquido, ¿dónde se va a depositar? Este líquido cefalorraquídeo se va a depositar aquí en los ventrículos y va a circular hacia abajo, ¿hacia dónde? Hacia el canal medular, a través del trayecto de todo el canal medular. Entonces, ¿qué tenemos que es la espina bífida? La espina bífida es una malformación congénita, es decir, es un defecto en la formación del feto, en el desarrollo embrionario. Vamos a recordar que tenemos el tubo neural, que es el tubo primitivo de donde se va a originar lo que llamamos columna, ¿verdad? La columna cervical, dorsal, lumbar, etcétera. Pero en el embrión, ella se le llama notocorda. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las vértebras, ¿verdad? Aquí está, este es el canal medular, donde transcurre el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando se forma la columna vertebral, no se va a formar como una sola estructura, sino como dos estructuras en mitades. Es decir, háganse la idea, por ejemplo, que ustedes tienen un cierre, como por ejemplo de un pantalón, ¿verdad? Cuando ustedes lo cierran parece uno, pero tiene dos extremos, dos lados, que es dentado, ¿verdad? Cuando ustedes suben el cierre, pues quedan unidos.
Y eso es la fusión de ese cierre. En este caso, la columna, cuando se forma el niño, se forma un hemicuerpo izquierdo y un hemicuerpo derecho durante la etapa embrionaria. La columna entonces va a aportar la hemicolumna izquierda y la hemicolumna derecha, y ellas deberían fusionarse o unirse para tener lo que nosotros conocemos en el niño cuando nace, la columna vertebral. ¿A partir de qué tejido se forma el sistema nervioso? El sistema nervioso se va a formar del ectodermo. Vamos a recordar que tenemos 3 tejidos embrionarios básicos en el ser humano, del cual se van a originar todos los tejidos. Tenemos el ectodermo, en este caso, que va a formar el sistema nervioso, lo que es el pelo, las uñas, los dientes y el tejido renal. Luego tenemos el mesodermo que va a formar lo que es la piel, el tejido epitelial, el tejido conjuntivo, el músculo. Luego vamos a tener el endodermo, que es el que va a formar los órganos, hígado, vaso, etc. En este caso, el defecto va a ser que hay un cierre incompleto o fusión de estos dos hemicolumnas en una sola. Entonces, ¿qué va a pasar? Que parte del tejido interno de ella va a salir, va a protruir, va a salir por ese espacio que queda abierto hacia el exterior, que sería este. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar allí? Entonces, fíjense que el líquido cefalorraquídeo, en vez de hacer su recorrido de abajo hacia arriba, ir hacia los ventrículos, regresar, circular por las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro, y volver otra vez a reciclarse a nivel del ventrículo, pues se van a depositar en esta protrusión o bolsa que sale a través del defecto de la vértebra. Entonces, cuando el tejido que puede quedar atrapado allí es, el tejido que puede quedar atrapado ahí es, por ejemplo, una de las meninges. ¿Cuáles son las meninges? Las meninges son las membranas que se encuentran entre la teca interna del cráneo óseo y la corteza cerebral. Entonces tenemos, si nos vamos desde corteza hacia afuera, hacia cráneo, tenemos la aracnoides, que tiene forma de tela de araña, tenemos la pía madre, que es la capa media o meninge media, y la dura madre, que es la meninge más externa. Entonces, cuando una de estas capas, de estas 3, queda atrapada aquí, se le va a conocer como un meningocele, ¿ok? Es el nombre que se le da. O sea, si lo que va a protruir aquí es meninge, se le llama meningocele. Si lo que queda atrapado acá es un poco de médula, ¿verdad? Cuando estamos hablando médula, son los discos vertebrales. No estamos hablando de la vértebra, sino del disco. Entonces se le llama mielocele o vamos a seguirlo viendo, ¿ok? Externamente, esto es lo que vamos a ver macroscópicamente en el niño recién nacido. Podemos ver una protuberancia en la parte externa que puede estar o no cubierta de piel. Entonces, fíjense, la definición es una malformación congénita del tubo neural, como les dije, que se caracteriza porque uno o varios arcos vertebrales posteriores no han funcionado correctamente durante la gestación y la médula espinal queda sin protección ósea, que es esta parte que habíamos hablado aquí, que es lo que estamos viendo acá. Los arcos vertebrales son 6 arcos vertebrales. Estos son unas estructuras embrionarias aproximadamente que se forman en el segundo trimestre del embarazo, entre la semana que habíamos dicho, entre la semana 13 y la semana 26, y entonces a partir de cada arco vertebral se van a originar las diferentes estructuras del cuerpo. Entonces, en esta etapa, aproximadamente en el segundo trimestre del embarazo, es que empieza a formarse este defecto. Entonces, aquí les quería señalar, esto que estamos viendo aquí es la notocorda. La notocorda es el esbozo o lo que va a ser eventualmente la columna vertebral con su parte ventral y su parte dorsal. Entonces vamos a ver cómo cuando ella se va formando, cómo van migrando las células hacia los extremos
para ir formando lo que va a ser eventualmente las vértebras. Entonces acá lo podemos ver, ¿verdad? Entonces aquí tenemos autopsias de niños que no, o niños anencefálicos, o sea, que nacieron sin cerebro, o niños con malformaciones múltiples, y donde vemos el defecto, ¿verdad? Entonces fíjense cómo puede ser, si es a nivel, por ejemplo, a nivel de lo que es el cráneo, entonces vamos a ver que vamos a tener esos niños anencefálicos, o sea, que tenemos ausencia de cráneo. Bien, y también puede tener ausencia de los hemisferios cerebrales. O depende de la trayectoria. Todo esto es lo que va a ser lo que llamamos nosotros, ya en el feto y en el recién nacido, la columna vertebral. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de esta anatomía. Entonces, fíjense cómo se va formando, ¿verdad? Aquí tenemos la piel, el arco vertebral, ¿se acuerdan que yo les dije que era como un cierre? Entonces, imagínense que este es un lado del cierre, o la hemivértebra, y este es el otro lado. Ella aquí tendría que unirse, pero resulta que ella no se une, sino que ella queda abierta. Aquí mencionan que aparece un mechón de pelo porque las células van a quedar desordenadas. Recuerden que yo les mencioné que del ectodermo, que es de donde se va a formar lo que es la médula ósea y las vértebras, también se forma el pelo, los dientes y las uñas. Entonces aquí tenemos un mechón de pelo, pero igualmente pudiera aparecer un diente, pudiera aparecer una uña superficialmente. Y eso nos habla ya de que hay un problema embrionario, un problema congénito. Esto es otra proyección que estamos viendo, por ejemplo, aquí la dura madre. ¿Qué es la dura madre? Recuerden que la dura madre es la meninge que está más externa y está justo debajo de la teca interna del cráneo. Aquí tenemos el espacio subaracnoideo, estamos hablando del espacio que hay entre lo que va a ser el encéfalo y la meninge dura madre, la meninge aracnoides, como las mencioné. Y aquí lo que estamos viendo en esta proyección son los músculos de la espalda. ¿De qué estamos hablando? Ya estamos hablando acá de los hombros. Recuerden que esto es una proyección como si lo viéramos desde arriba hacia abajo. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos la misma proyección. Entonces, lo que vemos que en vez de tener esto cerrado en una vértebra, tiene un saco membranoso. Ese saco membranoso es la bolsa que nosotros estamos viendo en las fotos en vivo de estos niños, por ejemplo esto, ¿verdad? Ese saco membranoso es esto que estamos viendo macroscópicamente, ¿verdad? Entonces, las causas. En la mayoría de los casos es multifactorial, se ha asociado a diversos factores de tipo ambiental y genético. Genético, el riesgo de tener otro hijo con esta patología se incrementa del 2 al 5% después de haber tenido un hijo con esta patología. O sea, una persona que tiene un hijo con espina bífida o hidrocefalia, tiene un segundo hijo, tiene este porcentaje. Pero en la etiología o la causa, que etiología significa causa, la causa más frecuente es el déficit de ácido fólico en la madre. También se ha asociado a patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión inducida en el embarazo y también el uso de fármacos, por ejemplo, el uso de anticonvulsivantes como el ácido valproico, que es un medicamento que se usa en la epilepsia. Entonces, por ejemplo, en una madre epiléptica que requiere tomar ese medicamento, se presenta este factor de riesgo. Entonces tenemos tres tipos de espina bífida. Fíjense, aquí lo tenemos. La espina bífida oculta, que les dice algo que es oculto, algo que no se ve. Entonces, fíjense, lo que vamos a ver externamente, en vez de ver esta protrusión, vamos a ver son unos vellos. No son pelos, son vellos. Y van a darse cuenta cuando ustedes lo vean en vivo, que no se parece ni siquiera al cabello de la zona púbica o al cabello de la cabeza, sino son unos vellos mucho más gruesos. Siempre son oscuros, no importa la raza, y son gruesos y brillantes, tienen mucha queratina. Entonces, cuando nosotros vemos un niño que tiene esta vellosidad ubicada al final de la columna, podemos sospechar una espina bífida oculta. Tenemos el meningocele, que es el que yo les había mencionado, el meningocele,
que lo que va a quedar atrapado en esta bolsa, que es una de las capas de la meninge, que es esta, ¿verdad? Cuando lo que queda atrapado es una porción de la médula, uno de los discos vertebrales, entonces se le llama mielomeningocele. Entonces tenemos la oculta, el meningocele o el mielomeningocele. Entonces también vamos a tener unos ejemplos de cada una. Por ejemplo, en la oculta es una abertura en uno o más huesos de la columna que no causa daño alguno a la médula. A veces esto es un hallazgo casual, es decir, que al paciente, por ejemplo, se le hace una radiografía porque tiene una lumbodorsalgia o lumbosacralgia, y cuando nosotros entonces le pedimos una radiografía, nos encontramos, fíjense que aquí esta vértebra está fusionada, fíjense acá, pero esta vértebra no está fusionada. Miren esta como está fusionada, y aquí claramente se ve la apertura y se ve claramente que no es traumático. Sin embargo, la apertura que tiene no es suficiente como para que protruya ningún tejido a través de ella. A veces también es un hallazgo radiográfico porque no todos los niños que la tienen oculta tienen una vellosidad localizada externamente, sino que no se ve nada prácticamente. Luego tenemos, entonces aquí tenemos cómo se vería, ¿verdad? Aquí tenemos las vértebras y aquí tenemos cómo ella queda abierta. Miren cómo aquí está fusionada y aquí la tenemos abierta. La oculta, entonces, como les mencioné, fíjense que no siempre va a ser al final de la columna, a nivel de la columna lumbosacra. Aquí la estamos viendo en esta niña, en una región dorsal. Fíjense cómo esos vellos se ven gruesos, mucho más gruesos que, por ejemplo, el vello púbico. Aquí tenemos el meningocele. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Aquí es como se ve en un estudio tomográfico. Entonces, esta es, aquí podemos ver esta imagen, fíjense, lo mismo que estamos viendo aquí, estamos viendo aquí. Externamente vemos esto, pero nosotros, cuando le hacemos el estudio tomográfico, es que podemos realmente darle el nombre de meningocele, ¿verdad? Porque estamos viendo en un tejido externo. Esto pudiera ser también médula, ¿verdad? Una mielomeningocele. Entonces, fíjense, aquí tenemos una de las meninges. ¿Se acuerdan que hablamos de la pía madre, de la dura madre, del aracnoides, que puede quedar atrapada aquí? Y es lo que estamos viendo justamente aquí. Fíjense que aquí está transcurriendo el líquido cefalorraquídeo y va a quedar atrapado en esta bola. Este es el meningocele. Aquí tenemos el mielomeningocele, que habíamos dicho que era ¿qué? El mielomeningocele. Entonces aquí vamos a tener un tejido que pertenece a lo que es la médula, a la médula espinal, ¿verdad? Entonces fíjense cómo va a protruir y va a formar esta bolsa. Externamente, ¿por qué el mielomeningocele se ve un poquito diferente? Fíjense, este tejido, ¿a qué les recuerda? Este tejido les va a recordar a qué. Recuerden que la médula también tiene una sustancia blanca, que es por donde están los cordones. Esto sería la sustancia blanca de esa médula que protruyó allá. Y fíjense que esto no lo vemos en la meninge, porque la meninge no tiene sustancia blanca y sustancia gris, porque ella no es médula, sino ella es una membrana. Entonces, los signos y síntomas, ¿verdad? El aspecto, evidentemente, como ya lo vimos, aspecto anormal de la espalda del bebé, que puede variar desde una zona pequeña cubierta de vello, un hoyuelo o una marca de nacimiento, hasta una protuberancia en forma de saco ubicada a lo largo de la columna o en parte de ella. Problemas intestinales y vesicales, pérdida del control de esfínteres, pérdida de la sensibilidad por debajo de la zona de la lesión por ser parcial o total, en especial en los bebés que nacen con meningocele o mielomeningocele. Los problemas intestinales y vesicales y pérdida del control de esfínteres, ¿por qué? Porque recuerden que cuando estamos hablando de un meningocele o un mielomeningocele, entonces vamos a recordar, vamos a ir a la anatomía de la médula.
Recuerden que la médula tiene unas astas posteriores que son sensitivas, unas astas anteriores que son motoras y unas astas laterales que son somatosensitivas, que son las encargadas de las funciones autónomas. Como hay protrusión de parte de esta sustancia de medular a través de ese saco, entonces, si por ejemplo lo que queda atrapado ahí son las astas laterales, entonces vamos a tener que los núcleos somatosensitivos, los núcleos, o sea, las neuronas somatosensitivas, no pueden cumplir su función, entonces vamos a tener una pérdida de control del esfínteres, o sea, una incontinencia vesical o una incontinencia intestinal, es decir, que no pueda retener las heces, no puede mantener un control de esfínter anal, ¿verdad? O sea, que el niño nunca va a tener que usar pañales. ¿Y eso por qué? Porque un compromiso de las astas laterales. La pérdida de la sensibilidad por debajo de la zona de la lesión por ser parcial o total es lo igual que si tuviéramos una lesión sensitiva, porque si está afectando a las astas posteriores de la médula que quedó atrapada allí, entonces claro, si la lesión por ejemplo es en L3, L4, entonces ya sabemos que va a afectar el hematoma que está por debajo de esa lesión y se comporta exactamente como una lesión sensitiva. Ahora, si por ejemplo ella fuese que quedan las astas anteriores atrapadas, que vamos a tener parálisis o paresia. Paresia, hay algún movimiento pero no total, o parálisis que no hay ausencia total de movimiento, entonces por debajo de la lesión, ¿verdad? Si es L3, L4, estamos hablando de ¿qué? De una paraplegia. Otros signos y síntomas, debilidad en las caderas, las piernas o los pies de un recién nacido. Entonces aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo cómo no hay un control entre los músculos agonistas y antagonistas porque hay una parálisis. Hay incapacidad para mover la parte inferior de las piernas, que ya les mencioné, y está la hidrocefalia, que es un aumento del líquido entre el cerebro y las meninges, donde se ve un aumento del tamaño de las dimensiones del cráneo, no se fusionan las suturas craneales, parietales, frontales, occipitales y temporales por la presión interna que ejerce este líquido, que ¿cuál líquido es? Líquido cefalorraquídeo. Y la hidrocefalia se presenta en un 80-90% de estos casos. Hoy en día hay una solución muy buena porque se les pone unas válvulas, se le implanta al niño unas válvulas interno-externas que van a hacer la misma función que hacían los ventrículos que el niño tiene defectuoso. Puede haber problemas cardíacos, porque hay problemas cardíacos, porque los problemas cardíacos vamos a remitirnos otra vez a las astas laterales que controlan las funciones autónomas. Una de las funciones autónomas es la función cardiorrespiratoria, los latidos del corazón, la presión arterial y el funcionamiento respiratorio. Entonces por eso hay problemas cardíacos, porque es la función autónoma que está comprometida. Luego tenemos problemas óseos y ortopédicos, productos de qué? No vienen del problema de la parálisis, ¿bien? Porque entonces estamos hablando de una parálisis en un ser que todavía no camina, que todavía no tiene un gesto corporal, entonces se van a formar los huesos, pero de una manera anómala. Entonces se va a presentar la deformidad.